incluyendo también los movimientos fetales que percibe la paciente, los cuales pueden ser registrados también en el papel, pero también pueden ser registrados por la madre, quien va a tener un botón que le va a apretar cuando sienta movimientos fetales. Aquí tenemos los dos transductores. Bueno, aquí está con un transductor intramniótico, pero en general lo que se hace es tener los dos transductores abdominales. Dos transductores abdominales para hacer el registro. La frecuencia cardíaca fetal basal, que en su momento nosotros la describimos también como la línea de base, es la frecuencia cardíaca fetal mantenida durante 10 minutos, en ausencia de alteraciones periódicas. Ya decíamos que lo normal es de 120 a 160 latidos por minuto, que hay diferentes tipos de taquicardia basal, de taquicardia de 150 a 160, moderada de 160 a 180 y marcada más de 160, más de 180 latidos por minuto. Las causas de una taquicardia pueden ser múltiples, de algunas patológicas y otras no tanto. Por ejemplo, entre más elevada sea la frecuencia cardíaca fetal, es muy probable que sea más patológica. La asfixia fetal, sobre todo, nos da taquicardias acentuadas. Pero la fiebre de la madre, la infección del feto o la prematurez son causas de taquicardia fetal. Fiebre de la madre, infección fetal y prematurez son causas de taquicardia fetal. Y aquí tenemos un ejemplo de aquí vemos que la frecuencia cardíaca fetal está en 160, la variabilidad pues está tendiente a disminuir, pero eh, no vemos ascensos. Si ustedes se dan cuenta, está en 160, una taquicardia leve, pero no hay ascensos, por lo tanto ese trazo es no reactivo, no tiene ni un solo ascenso este trazo. También puede ser originada por medicamentos, ¿no? Por ejemplo, los betamiméticos, la atropina, trastornos de la frecuencia cardíaca materna, algún estímulo fetal, el hecho de que movamos la cabeza fetal o el cuerpo, le puede generar taquicardia al feto. Aquí vemos otro caso de taquicardia moderada, ¿no? Está en 350, ya pasa, llega a 170, esta frecuencia. Y aquí sí hay algunas contracciones. Aquí hay algunas contracciones. En este caso también se trata de un trazo no reactivo. En ninguna vemos aceleraciones. Y sí vemos una taquicardia, porque está más allá arriba de 160, con un promedio de 170, miren, 170 latidos por minuto. En los casos en los que hay taquicardia, pues hay predominio del sistema nervioso simpático. Cuando predomina el sistema nervioso parasimpático, entonces, entonces tenemos la bradicardia. Bradicardia fetal. Leve de 120 a 110, marcada menor de 110. También pueden ser patológicas o no. Entre las causas encontramos asfixia fetal tardía, hipotermia, arritmias fetales, fármacos administrados a la madre o reflejo vagal mantenido, como puede ser el, el, este, el choque continuo de la cabeza sobre el feto, o bien el hecho de que tenga poco líquido amniótico puede dar una bradicardia acentuada y puede llegar a darnos un DIP2, una bradicardia, y además descensos que serían ya DIP2. Aquí tenemos una frecuencia cardíaca fetal donde vemos un ascenso. Fíjense, estos son ascensos transitorios que coinciden casi con una contracción. En este caso, estamos hablando de un registro que por los ascensos es reactivo. La frecuencia cardíaca fetal está en 140 en promedio. Podríamos decir que es normal. Y
habíamos hablado de la variabilidad, que es precisamente el mayor o menor grado de sinuosidad del trazo de la frecuencia cardíaca. Mayor o menor grado de la sinuosidad. Esta sinuosidad está determinada por el sistema, por un equilibrio dinámico entre el sistema simpático y el parasimpático. Entonces, esta línea de base, esta línea tiene sinuosidades y el mayor o menor grado de sinuosidad se llama variabilidad y depende de un equilibrio dinámico entre el simpático que da aumento de la frecuencia y parasimpático que la disminuye. Entonces tenemos el ritmo de pequeñas oscilaciones. En este ritmo de las pequeñas oscilaciones, la distancia entre los picos máximos y el mínimo de las oscilaciones es inferior a 5 latidos por minuto. 5 latidos por minuto. La amplitud. Este ritmo de pequeñas oscilaciones, cuando es menor a 5, es prácticamente nula, de forma que no hay oscilaciones. Entonces hablaríamos de un trazo silente, que ya les decía yo, que es un trazo premorte. Aquí tenemos un ritmo de medianas oscilaciones, donde la distancia entre los picos y los valles de la variabilidad es de 5 a 10 latidos por minuto. Esta es una variabilidad normal, ¿no? Ritmo de medianas oscilaciones. Aquí no lo estamos viendo cómo se relaciona con contracciones, pero miren cómo hay bastantes contracciones. Y esto sería un registro que se está haciendo en un trabajo de parto que tiene características normales. Tiene ascensos, este es un ascenso, por aquí vemos otro ascenso, y la frecuencia cardíaca fetal basal está dentro de 145, 150, y es de medianas oscilaciones la variabilidad, de 5 a 10 latidos por minuto de amplitud, es normal. Y luego tenemos el ritmo de grandes oscilaciones, que va de 10 a 25 latidos de amplitud, la variabilidad, o sea, la línea de base tiene una variabilidad de 10 a 25 latidos, y entonces aquí tenemos estas oscilaciones que son muy grandes, pero ya cuando se presentan así de una forma tan frecuente y no hay ascensos, esto ya nos habla de que a largo plazo puede ser peligroso. De hecho, esto se le llama ritmo sinusoidal, pero aquí la variabilidad es mayor, la distancia entre los picos y los valles de la variabilidad es mayor de 10 latidos por minuto, de 10 a 25, lo cual ya la hace de grandes oscilaciones, y que pudiera ser normal, pero si se mantiene, nos habla ya de un trazo sinusoidal que puede poner en riesgo al feto. Sin embargo, aquí no vemos ningún ascenso, por lo tanto, podríamos decir que este es un trazo no reactivo, ¿ve? Porque no hay ascensos, aunque está con una frecuencia cardíaca fetal basal como de 130 en promedio. Eso que viéramos en cuanto a los tres tipos de variabilidad, de pequeñas oscilaciones, tiene menos de 5 latidos por minuto de amplitud, medianas oscilaciones de 5 a 10, que es lo más normal, y grandes oscilaciones que va de mayor de 10 hasta 25, hablando solamente de la variabilidad. Recuerden que la variabilidad es el grado de sinuosidad que tiene la línea de base. El ritmo de pequeñas oscilaciones generalmente pues habla de una asfixia fetal, pero también puede ser generado por medicamentos como la atropina, el diazepam, narcóticos, barbitúricos o anestesia local. Prematuridad, taquicardia fetal, sueño fisiológico o anomalías en el corazón fetal y en su sistema nervioso. Bueno, con eso concluimos la de cardiotocografía, que decía que quería yo que lo viéramos, pero aquí tengo algo de DIP 2 y DIP 1, aquí está, que quiero que ustedes vean. Aquí está el DIP 1. Bueno, la reactividad, ya decíamos la reactividad, hay unas ondas que tienen de 15 a 20 latidos de amplitud y duran alrededor de un minuto, más de un minuto, pero menos de 2. Esta es una variabilidad y habla de que hay bienestar fetal. Es reactividad, perdón, reactividad.
pero quiero que veamos aquí, bueno, aquí por ejemplo vemos otro trazo donde hay, este es un ascenso, aquí hay otro ascenso, la frecuencia cardíaca fetal está en 140 por minuto en promedio, y las oscilaciones son de medianas oscilaciones, de 5 a 10 latidos por minuto de amplitud. Está con una frecuencia cardíaca fetal de 140. Decimos entonces que es un trazo reactivo. No hay contracciones, solamente hay una pequeñita aquí y los demás son movimientos fetales. Aquí tenemos ahora sí lo que significa reactivo. Reactivo es la presencia de dos aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal de 15 latidos de amplitud y más de 15 segundos de duración, puede ser hasta un minuto o menos de 2 minutos, pero más de 15 segundos de duración, en un periodo de 10 minutos. El trazo no reactivo es que no aparecen esos ascensos en el registro. La técnica para hacer un registro cardiotocográfico es que no haya pasado más de una hora de que haya comido o ingerido alimentos, postprandial, algunos hablan que hasta no más de 2 horas de que la paciente haya comido, ya sea desayunado, comido. El registro que sea continuo durante un tiempo de 20 minutos. Se hace el trazo con la paciente semisentada, no completamente acostada para que no exista fenómeno poseiro. Y el estudio puede dividirse la mitad en decúbito dorsal y la otra mitad en decúbito lateral para ver qué tanto mejora la perfusión. También se utiliza el nombre de la denominación de bienestar fetal cuando el trazo es reactivo. El hecho de que el trazo sea reactivo significa que hay bienestar fetal. ¿Cómo es que un trazo es reactivo? Cuando hay más de 2 ascensos en 10 minutos. Los ascensos ya sabemos que son ascensos transitorios de la frecuencia con una amplitud de 15 latidos y con una duración que puede ser hasta de 1 minuto y menos de 2 minutos. Miren este trazo, es de menos de 5, quizás un poquito más, algunas sí son de 5, pero no llega a ser mayor de 5. Este es un trazo no reactivo. No hay ni un solo ascenso. Aunque la frecuencia cardíaca fetal estaba en 150 latidos, no hay ascensos en ese tiempo y este feto algo tiene, por lo tanto puede ser catalogado como un trazo no reactivo. Miren esta frecuencia cardíaca fetal, registro basal no reactivo porque no hay ningún ascenso en esta primera parte. Aquí hay una pequeña contracción, otra pequeña contracción. Veamos solamente esta primera parte, concentrémonos en ver esta parte. Y aquí vean ustedes que la frecuencia cardíaca fetal está en un promedio inicial de 170 latidos por minuto. Vamos a ver quién lo quiere leer y yo les voy explicando. Yo lo leo, doctor. Adelante, Kevin. Registro basal no reactivo, asociado a disminución de la variabilidad, taquicardia basal 170 latidos sobre minuto y desaceleraciones tardías que coinciden con contracciones espontáneas. La última de ellas es más acusada al sumarse al reflejo vagal motivado por el tacto vaginal, caso de insuficiencia placentaria con intenso meconio en una diabetes A. Sufrimiento fetal intraparto, con aspiración meconial masiva que produce la muerte neonatal 24 horas después del parto. Fíjense ustedes lo que ocurrió en esta paciente. La variabilidad está disminuida, pero además no es reactiva en esta primera parte porque no hay ningún ascenso. Aquí presenta un descenso de la frecuencia, además presenta taquicardia, está en 170. Pero aquí presenta un descenso de la frecuencia que se relaciona con una contracción. Pero además, si nosotros somos y vamos a analizar el decalaje, el decalage, vamos a hacer aquí el decalage de esta contracción, de esta contracción, y vamos a ver aquí está el descenso de la frecuencia cardíaca fetal y llega a descender como a 150, de 170 pasa a 150, y el decalage, que es
como ya habíamos dicho, la diferencia entre, entre el valle de la frecuencia cardíaca y el pico de la contracción. Esta es la distancia que hay en tiempo entre la frecuencia, entre el valle de la frecuencia cardíaca y el pico de la contracción. Y aquí es de más de 16 segundos, casi es de un minuto. Cada cuadrito de acá para acá es un minuto. Y aquí casi dura un minuto. El decalage es de un minuto. Y cuando el decalage es de más de 16 segundos, esto es un dip variable. Es decir, ni siquiera llega a dip 2 porque este es por lo menos dip 2 a dip variable. Y aquí lo tienen como continuas esporádicas, desaceleraciones tardías. Aquí podría ser dip 2, porque sí más o menos coincide con la contracción. Si este descenso de la frecuencia cardíaca fetal estuviera por acá, que no tiene ni cerquita una contracción, sería un dip 3, pero este todavía es dip 2. Y luego sucede que aquí viene otra contracción, hay un descenso, pero aquí le hacen un tacto vaginal. El tacto vaginal que hace el explorador aquí le genera una cabeza fetal que miren cuánto disminuye. Disminuye hasta 80 la frecuencia cardíaca fetal, luego se recupera otra vez. Pero aquí el paciente, el feto, se mantiene todavía con una variabilidad disminuida, o sea, tiene de pequeñas oscilaciones, se mantiene con taquicardia después, y lo que sucedió con esta paciente es que tenía 41 semanas de embarazo, tenía meconio, diabetes, el feto, con un Apgar de 4.7 al nacimiento y muere en las primeras 24 horas. Desde aquí nos estaba diciendo que ya este feto no era reactivo y no tenía censos, entonces ya desde ahí que no era reactivo, habría que vigilarlo un poco más, a lo mejor hacer un tacto, vigilar bien su trabajo de parto y evitarle que en un futuro tuviera sufrimiento fetal, porque este feto tuvo sufrimiento fetal. Entonces, algo nos puede servir el hecho de ver un trazo que aparte de tener variabilidad disminuida, taquicardia fetal y no reactivo por la falta de ascensos, y además tiene DIP 2, pues ya tiene todo para pensar que no está tan bien el registro. ¿Sí? Hemos aprendido un poquito hoy cómo valoramos estos trazos o registros cardiotocográficos. Aquí tenemos otro caso, vamos a borrar aunque también nos coincidió casi el de Kalash, aquí quería coincidir. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Y yo se los voy a explicar. Adelante. Es decir, tuvo una paciente, no tenía trabajo de parto, no hay ninguna contracción en esta primera parte. La variabilidad estaba disminuida, miren, muy disminuida. Este es un trazo casi silente, está disminuida, de menos de 5 de amplitud, latidos por minuto. Aquí, si acaso, esta es la única que se salva. Pero aquí se le administra oxitocina, lo cual comienza a generar contracciones. El bebé comienza a despertar porque estaba en sueño fisiológico, por eso estaba así, aplanado el trazo. No había ninguna contracción. Se le pone oxitocina y comienza a incrementar su variabilidad. Aquí ya mejora mucho. Vean esta parte de acá. Yo quisiera que vieran esa parte de acá, comparada, esta parte, de acá, comparada con esta. Vean el tamaño de las ondas y vean el tamaño de estas ondas, ¿no? Entonces, sí hay diferencia. Y después mejora muchísimo más, tanto es que esta ya es un ascenso, porque tiene más de 15 de amplitud, dura más de 15 segundos, mejora la variabilidad, otro ascenso grandote aquí, realmente mejora mucho la frecuencia cardíaca. Ahora, vamos a ver qué dice. Ya fue negativa, pero era una primigesta de 32 años, 41 semanas,
la tensión arterial 145/95, estaba hipertensa, se le hizo cesárea por desproporción cefalopélvica. El feto pesó 3 kilos 110 gramos y el Apgar fue de 4,7, fue bajo, pero esto ya no, aquí no hay nada que nos haga sospechar que el feto estaba mal, aquí simplemente nos dijo que estaba en sueño fisiológico, frecuencia cardíaca en límites normales,